Hola mi gente, hoy estoy aquí con Aliona Vasilieva, una joven ucraniana que vino aquí hace 3 años huyendo de la guerra en su país y que durante este tiempo no solo ha conseguido rehacer su vida, sino también desarrollarse profesionalmente como creadora de contenido para redes sociales y de páginas web. Hola Aliona, ¿qué tal? Hola Miguel, muchas gracias por tu invitación. Nada, gracias a ti por aceptarla. Nos comunicamos mucho con los ojos. Decimos muchas cosas con el tono de la voz. No se entiende. Ven y habla conmigo. Eso pertenezco a mi esposo. Conservador, tradicional. No se puede regalar a una mujer las flores amarillas. Que algo ha cambiado, no sabemos todavía cuánto. Bueno, queríamos aprovechar la presencia de Aliona aquí hoy para comentar la película Doctor Zhivago. Para aquellos que no la hayáis visto todavía, bueno, simplemente hacer una pequeña presentación. La película se basa en la obra homónima del escritor ruso Boris Leonidovich Pasternak. La trama se desarrolla entre la Revolución Rusa de 1905 y la Segunda Guerra Mundial. Considerada una obra crítica con la Revolución de Octubre, noviembre de 1917, su publicación fue prohibida en la Unión Soviética. Sin embargo, el manuscrito fue llevado de contrabando a Milán y publicado en 1957. Al año siguiente, Pasternak fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura, un evento que avergonzó y ridiculizó al Partido Comunista de la Unión Soviética, quien obligó al autor a rechazar dicho galardón. Bueno, pues hecha esta breve introducción, Aliona, ¿qué te ha parecido la película? Para mí, Doctor Zhivago es una película poderosa y hermosa de amor en medio de los acontecimientos históricos, y no solo cuenta la historia de la relación entre los protagonistas, sino que también todos esos cambios que afectaron a la gente común. Esta película está llena de los detalles y matices en cada plano. Y lo que más me impactó y quedó grabado en mi memoria fueron las miradas. Las miradas que de verdad hablaban por sí. Por sí solas, por sí ¿no? solas. Sí, sí. ¿A ti qué te ha parecido como un español? Bueno, a mí me parece una película maravillosa y, bueno, además como historiador yo diría que es imprescindible para acercarse a los hechos que ocurrieron en ese primer tercio del siglo XX, ¿no? en Europa del Este, y es una película fundamental para entender, pues bueno, el devenir histórico de, bueno, que esa parte, ¿no? que las sociedades eslavas tuvieron a lo largo del siglo XX. Ya no voy a entrar en el punto de vista técnico, que desde luego es una película con unos planos impresionantes, ¿no? Y además, una vez que la has visto, cuando uno piensa o se imagina cómo fueron aquellos hechos, lo primero que le viene a la mente es, desde luego, Doctor Zhivago. Y como tú bien has dicho, la verdad es que la película está plagada de referencias, ¿no? de esos sutiles matices que nos dicen mucho de cómo eran y cómo son todavía las sociedades eslavas, y una de esas referencias son las miradas. ¿Qué nos puedes decir de las miradas en las sociedades eslavas? Sí que es verdad que en nuestra sociedad eslava nos comunicamos mucho con los ojos, con las miradas, y para lo bueno y para lo malo. Que podemos, por ejemplo, coquetar con un hombre o con una mujer y tendremos un tipo de comunicación no verbal, y al mismo tiempo pues podemos regañar a un niño, que será otro tipo de comunicación. Y sí que es verdad que a mí me parece un detalle precioso decir algo sin decir nada. Es que claro, es verdad que entre las sociedades de Europa del Este y las sociedades del ámbito mediterráneo hay unas diferencias muy claras en esa comunicación no verbal. Aquí somos muy expresivos, ¿no? Hacemos, bueno, pues muchos movimientos con las manos, muchos ademanes, ¿no? Decimos muchas cosas con el cuerpo, ¿no? Incluso con el tono de la voz. Sí. Pero es verdad
que no es menos cierto que en las sociedades eslavas pues sois más fríos, ¿no? Y comunicáis mucho más con las miradas. Con las miradas, con los toques, por ejemplo, con las palabras no comunicamos como aquí, con el tono de voz. Damos la importancia más a lo que estamos diciendo. Da igual con qué cara lo vamos a decir. Eso, sí, al principio sí que es verdad que a mis conocidos españoles les costaba muchísimo porque cuando yo, por ejemplo, hablaba pues con mi gente, con mi madre, a veces es lo que me decían, que nosotros a veces no entendemos cuando estáis hablando de algo bueno o de algo malo, como que no se entiende. Sí, bueno, claro, clarísimamente porque, como bien hemos dicho, al final el tono también que nosotros utilizamos para hablar nos indica muchas veces de qué va la conversación, ¿no? Y volviendo un poco al tema de las miradas, bueno, yo que he tenido la suerte de poder vivir en ciertos países de Europa Central y del Este, ¿no? En este caso República Checa y Polonia, yo la verdad es que es algo que me sorprendió muchísimo la primera vez que lo observé, cómo, bueno, sobre todo en esa relación de las mujeres con los hombres o de los hombres con las mujeres, ¿no? Como alguien que simplemente iba contigo en el mismo vagón del tranvía, ¿no? De alguna manera te estaba diciendo, simplemente con la mirada, ven y habla conmigo, ¿no? Vamos a tener una conversación. Quizás porque aquí somos tan expresivos, ¿no? Y no utilizamos tanto las miradas, ¿no? Pero desde luego a mí era una cosa que me sorprendía, vamos, en grado sumo. Y bueno, la verdad que es... encanto. Sí, tiene su encanto y es muy interesante. Y en la película, bueno, es algo que se observa de manera bastante recurrente, ¿no? Bueno, a lo largo de la película e incluso lo podríamos relacionar con ese momento en el que Komárowski le pone ese pañuelo en la cabeza a Lara. ¿Qué nos podrías decir un poco de ese símbolo, ¿no? De lo que es poner el pañuelo a una mujer de aquella época, ¿no? En las sociedades eslavas, ¿no? ¿Qué significaba eso exactamente? Sí que es verdad que el pañuelo en nuestra parte significa pues muchas cosas y se interpreta de diferentes maneras. La explicación de eso es como una señal, por así decirlo, de pertenencia a un hombre, como mucha gente, entiendo que ya lo sabe, que muchas mujeres eslavas, antes, mi abuela por ejemplo, después de casarse, se debían de poner un pañuelo. Es como que una señal para los ángeles, como que pertenezco a mi esposo. De alguna manera aquí pues nosotros por contacto con otras culturas, ¿no? Con otras sociedades que quizás tenemos más cercanas, sí que es verdad que también es algo que observamos, ¿no? Que vemos en nuestro día a día, ¿no? Es como al final un símbolo tiene ese componente, ese peso conservador, tradicional, ¿no? Propio de sociedades heteropatriarcales en las que al final la mujer siempre se ha considerado como una propiedad del hombre. Pero volviendo un poquito al film, ¿no? a la película, en esa escena que estábamos comentando ahora, en la que Komárowski le pone el pañuelo a Lara, hay un momento ahí en el que Lara se quita el pañuelo, no cruzan ninguna palabra y simplemente con la mirada ella es como que le da a entender que no le pertenece y él coge la indirecta y se marcha, ¿no? Bueno, y hablando también pues, de esas referencias, ¿no? Hay otra que quizás lo estábamos comentando antes, ¿no? El tema de las flores, pero amarillas, ¿no? ¿Qué relevancia tiene o cuál es el significado de este color para vosotros? Sí que es verdad que en la película ha salido muchas veces este detalle y en nuestra parte yo desde pequeña he escuchado que como que no se puede regalar a una mujer las flores amarillas, como que tiene un significado de separación.
a ver, sí que es verdad que ahora esto ya se va poco a poco y pues si a una mujer le gustan las flores amarillas, pues ¿por qué no? Bueno, sí que es verdad que al hilo de lo que tú estás comentando, ¿no? En la película hay un momento, bueno, hay varios momentos en los que aparecen, bueno, pues esas flores amarillas, pero hay un momento concretamente que es esa escena en la que Lara y Zhivago se despiden, ¿no? Porque ya ha acabado la guerra y ella se marcha con los soldados después de que ha ocurrido la revolución, y él, como es médico, se queda todavía en el hospital para supervisar de alguna manera ese desmantelamiento. Y ahí hay un plano muy, muy bonito justo después de la despedida, en la que aparece ese ramo, ¿no?, de flores amarillas. Donde estaban cayendo las hojas. Donde efectivamente se estaban como marchitando, ¿no? Se estaban cayendo, y es un plano muy bonito porque aparece como a contraluz, ¿no? Entre la penumbra y efectivamente coincide con esa despedida. Pues nada, nada más que decir, creo. Simplemente recomendaros y animaros a ver la película Doctor Zhivago, si aún no la habéis visto. Como os he dicho, es una película imprescindible para acercarnos a ese periodo tan convulso de la historia del siglo XX y para entender un poquito más cómo piensan y cómo actúan las personas en las sociedades eslavas, o al menos cómo pensaban y cómo actuaban, porque Aliona ya nos ha dicho que, bueno, que eso era así antes, pero que algo ha cambiado. No sabemos todavía cuánto. Pues nada, Aliona, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. A ti, ha sido un placer. Y nada, a vosotros solamente me queda deciros que nos vemos en el próximo episodio.